Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados, los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada. Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Bienvenidos a un nuevo programa del Viajero Accidental en Radio Viajera. Hoy cambiamos de país por primera vez en esta nueva temporada. Nos vamos de road trip, ¿verdad, José Luis? Efectivamente, Luz. Vamos a viajar por Croacia con Xulio Vázquez, alma mater de Secret Galicia, con quien vamos a disfrutar de un estupendo recorrido. Nos ponemos en carretera sin demorarnos más. Como os decíamos en la introducción, tenemos con nosotros a Xulio Vázquez, con quien ya hemos paseado por lugares como Ferrol, Betanzos o Ares. Xulio es el alma mater de Secret Galicia y con su empresa le encanta enseñarnos rincones de Galicia, pero también le gusta llevarnos a lugares fuera de aquí. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a conocer diversos lugares de Croacia. Hola Xulio, estamos encantados de tenerte de nuevo en el Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Cómo estás? Bueno, pues por aquí andamos, muy buenas, Luz. Esperemos que todo el mundo disfrute de nuestro road trip por Croacia. Pues lo primero, cuéntanos un poco cómo surge la idea de este recorrido. Fue algo que con mi tía teníamos hace ya años programado un viaje a Roma que no pudimos realizar en el último momento. Entonces, pues quedaba ahí un viaje pendiente entre tía y sobrino. Tuvo una oferta ahí especial y entre varios países, al final pues decidimos que Croacia podía ser un lugar perfecto para realizarlo. Antes de meternos en materia, haznos un breve resumen del recorrido que vamos a disfrutar. Alquilamos un coche, entramos por el norte, por Zagreb, por la capital, y fuimos descendiendo por toda la zona de Istria, la zona de Dalmacia, hasta llegar a Dubrovnik, haciendo una pequeña incursión en Montenegro también. Así que espero que lo disfrute la gente un poquito así de relato y que se anime a viajar a este país tan maravilloso de la península de los Balcanes. Antes de empezar a rodar, vamos a explicar a nuestros oyentes que hoy vamos a hacer el recorrido completo, deteniéndonos algo en todos los puntos. Y luego, a algunos lugares en concreto, les dedicaremos un podcast o un mini podcast. Será el caso de los parques nacionales en Croacia de Plitvice y Krka, el salto a Montenegro, la península de Istria, también le dedicaremos un pequeño podcast para poder hablar más sobre Umag, Rovinj y Pula, y el caso de las dos ciudades en las que más disfrutó, da la impresión, Xulio, que son Split y Dubrovnik. Así que ahora vamos allá, nos ponemos en carretera y vamos a hacer el recorrido completo. Vamos a empezar entonces por Zagreb, por la capital. ¿Con qué te quedas de Zagreb? Es una ciudad muy grande, de unos 800.000 habitantes, toda su zona, 600.000, digamos, más o menos el centro, y que verdaderamente se nota muchísimo lo que es esa potencia, tanto en habitantes como el ser la capital de Croacia, ya que sobre el 50% de las exportaciones o de los negocios económicos que tiene, el país entero, pues parten desde Zagreb. Eso se nota mucho también en lo que es la conservación del patrimonio y la conservación de los edificios. Por ejemplo, en otras zonas que hablaremos posteriormente, en otros lugares que hemos estado, como Zadar, Rijeka, Umag o Split, sobre todo, pues son zonas que la zona no céntrica o del casco antiguo no está tan bien conservada por toda esa, obviamente, historia bastante de batallas que tiene ya desde épocas de antigüedad, al estar en un lugar muy prominente del Mediterráneo, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde quedó muy tocada esta zona, y obviamente pues en los 90 la Guerra de Independencia de Croacia y todo el desmantelamiento de lo que es Yugoslavia. De Zagreb, ¿qué destacaríamos? Pues destacaríamos dos zonas muy importantes, que son el Gornji Grad y el Donji Grad, digamos que son la ciudad alta y la ciudad baja,
y luego lo que es el Capitol, que es, digamos, el centro, donde se ubica la catedral de la Asunción de María y San Esteban y San Ladislao de Hungría. Un templo del siglo XI con influencias de distintos estilos, pero muy presente el gótico en ese tiempo. Luego nos centraríamos muchísimo en la ciudad alta, que es donde está la parte más monumental y lo que digamos la ciudad más antigua. Allí destaca uno de los monumentos más importantes que tiene Croacia y seguramente de los más retratados, que es la iglesia de San Marcos, una iglesia del siglo XIII que destaca por ese techo del siglo XIX donde podemos ver el escudo de la ciudad y el escudo del país, una auténtica preciosidad. Y a su lado podemos ver la sede del virrey, que hoy es donde se ubica, digamos, el gobierno del país, y el edificio del Parlamento, que estaría al otro lado. Si seguimos un poquito por la ciudad, nos dirigimos hacia la zona del el funicular, que es la que une las dos zonas, la alta y la baja. Funicular, por cierto, que es antiguo, ¿no? Siglo XIX, además dicen que es el más corto en trayecto de todo el mundo. Entonces, es muy bonito de ver, es muy bonito de ver. Y tiene, en el otro lado de la plaza, si entramos por el otro lado, tiene una puerta de piedra, que es de las antiguas murallas, se conoce como la Puerta de Piedra. Ahí por el siglo XVIII se destruyó bastante de él y solo se salvó allí una imagen de la Virgen María con Jesús. Está allí y es como una pequeña capilla dentro de ese pasadizo que da la puerta. Uno de los lugares que me gustaría destacar, si vamos por justo debajo de esta impresionante ciudad vieja, está el túnel Greek, que es un túnel de 300 y pico metros que se construyó en la Segunda Guerra Mundial y que fue utilizado también durante la Guerra de Independencia de Croacia como refugio antiaéreo, pero donde se realizan actividades culturales durante todo el año e incluso fue el primer lugar donde se realizaron raves o fiestas de discoteca en toda Croacia. Y así de Zagreb, pues yo creo que más o menos, sin dejar de visitar el mercado Dolac, está al aire libre y también se encuentra en esa parte alta, se ven muchos, digamos, embutidos, fruta y demás, y después tenemos la torre Loska, que es del siglo XIII y tiene un pequeño cañón en la parte superior que a cada mediodía se dispara. Suena interesante. De todo esto, por cierto, para que lo sepan nuestros oyentes, has colgado ya un vídeo en el canal de YouTube de Secret Galicia que merece la pena que lo vean los oyentes. Me ha encantado. Yo lo he estado viendo ya. Y bueno, por ejemplo, las imágenes del túnel son impresionantes. Y bueno, las de la ciudad, da la sensación de una ciudad muy limpia, ¿no? Sí, es lo que te estaba diciendo. En otros como Zadar y las afueras de Split se ve muchísimo cuando vas entrando en la zona nueva, digamos la zona de los edificios más de los años 70, 80, ves que está muy, muy descuidada. Ves desconchones en las paredes, incluso agujeros de metralla, de bombas, etcétera, etcétera, cosa que aquí, bueno, principalmente porque no fue muy atacada la ciudad de Zagreb durante ese periodo, pero lo ves muchísimo más cuidado y hay una mezcla muy buena y muy heterogénea entre lo que es la ciudad vieja y justo al lado ya ves todos los edificios nuevos de empresas, las empresas más importantes del país y muchas de Europa que se han instalado en la capital croata. Y de ahí os fuisteis a Rijeka, ¿no? Sí, porque decidimos que ya podíamos ir bajando. Nuestro destino final era Umag, que era donde íbamos a pasar 2 noches, que también está en esa península de Istria. En Rijeka no nos metimos mucho por lo que es la ciudad, porque bueno, tiene algunas cosas muy interesantes de ver, pero sobre todo destaca la parte más nueva con la parte del puerto deportivo, digamos. Es una ciudad muy muy viva en cuanto a yates y cosas de mucho lujo. Pero sí me gustaría destacar donde comimos, que es la parte de arriba, se encuentra en la parte superior de la ciudad de Rijeka, que es la zona de Trsat. Allí hay un castillo y hay el convento de Nuestra Señora de Trsat, que fue visitado por Juan Pablo II a principios de los 2003, si no me equivoco, y da una visión preciosa de todo lo que es la ciudad de Rijeka. Luego hicimos un pequeño tour con el coche. Hay algunos edificios muy bonitos, algunos neoclásicos y demás, pero yo creo que la zona más bonita es esa porque además nos da unas vistas perfectas. A mí me recordó un poquito a las imágenes que se ven desde la zona del Cristo del Corcovado mirando hacia la ciudad de Sao Paulo,
Pues me recordó un poco eso, porque ves todo el mar allí, ves la ciudad desde arriba con todo el mar azul y es una auténtica preciosidad. Y de ahí os fuisteis a la isla de Kerch. ¿Cómo se llega ahí? Pues nosotros al realizar el viaje, al hacer el road trip, pues llegamos, esta tiene una conexión con un puente que normalmente tiene un peaje, pero yo no sé si era porque lo han quitado ya o porque era durante la época del coronavirus, porque este viaje lo hemos hecho en septiembre de 2020. La verdad es que bastante bien. En Croacia no ha habido grandísimos casos y el uso de mascarilla no era obligatorio tampoco, aunque nosotros siempre la llevábamos puesta, a no ser que nos metiéramos por zonas naturales. Y de hecho esto ha venido bien porque nos ha permitido, de hecho ha hecho el gobierno y los propios negocios han hecho una contingencia de precios, digamos. Ajá. Porque Croacia en 2020 recibió la mitad de viajeros que el año anterior. Es decir, de 20 millones pasó a 10 millones y el 20%, 20 y pico por ciento del PIB de Croacia viene del turismo. Entonces lo que hicieron fue bajar muchísimo los precios para atraer gente y eso fue una de las cosas que nos beneficiamos. Kerch, pues entramos por ese puente y lo que hicimos primero fue llegar a la población de Bačka. Bačka queda completamente al otro lado, digamos al sureste de la isla, y es una pequeña población de segundas residencias, casas de alquiler veraniego, y que tiene una pequeña playita muy bonita, donde yo tuve la oportunidad de bañarme, un agua muy buena temperatura, y que se ve muy bonito, porque ves desde allí, ves toda la que es un poco de la costa, y algunas del resto de las islas. Entonces parece que estás en medio de un río con islas y demás, y es una auténtica maravilla. Ajá. Y de ahí nos dirigimos a la propia población que lleva el mismo nombre que la isla, la población de Kerch, donde pudimos ver pues una población de estilo medieval, amurallada, con diferentes figuras de protección. Destacan pues el castillo de Frankopan, justo al borde de lo que sería ya la costa, la catedral de la Asunción de María y la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, que tiene al lado el convento de San Francisco. Es un pueblecito muy bonito para pasar unas horitas allí y verlo. Y de ahí a Umag. Sí, lo consideramos como base porque nos pareció un sitio perfecto. Un mensaje que tenía que dar para nuestros oyentes es que obviamente pues Croacia, aunque está dentro de la Unión Europea, tiene su propia moneda, no está dentro de la zona euro. Uh-huh. Utilizan la kuna. Y para el cambio, lo mejor que les aconsejo es que no se metan en ninguna casa de cambio ni demás. Es que en su propio hotel, seguramente lo más lógico, si van a algún hotel, si no están en Airbnb o lo que sea, en su propio hotel pues tienen donde cambiar y te cambian directamente. Que no hagan la novatada de cambiar en casas de cambio porque las tarifas son, y sobre todo en estas zonas turísticas que son las que vaya a visitar la gente, el ratio que se queda la casa de cambio es muy grande. Muchos de estos pueblecitos lo que tienen son muy parecidos en cuanto a dinámica. Hay costeros, algo de amurallamiento alrededor, con toda la ciudad amurallada, y lo que más destaca en todos ellos son ese típico torreón o ese típico campanario al estilo veneciano, allí conocen como el campanile, en la zona de Italia, esa influencia tanto renacentista como ya barroca de esa influencia italiana, ya que las grandes casas aristocráticas de Italia pues utilizaban esta zona de la península de Istria como lugar de veraneo. En nuestra web nos han hablado de los lagos Plitvice, tanto Marta Sánchez en su road trip por Europa en autocaravana con su familia, como Cecilia Pupo, nuestra colaboradora en La Plata, en Argentina. Las imágenes que nos muestran ambas, al igual que hemos podido comprobar en algún vídeo tuyo, que por cierto ya recomiendo que entren a verlo, al YouTube de Secret Galicia, porque vamos, nos ha dejado sin palabras. Aparte de que puedan verlo, ¿cómo les explicarías a los oyentes lo que se van a encontrar? Obviamente hay que vivirlo, hay que llegar allí. O sea, ver el vídeo no le hace justicia ninguna a lo que es la zona. Plitvice es una zona amplísima, pero amplísima, enorme. Allí en el vídeo lo que se pueden ver pues son para recorrer todo el parque, como habría que recorrerlo, hacen falta unas 6-8 horas y aún así. Después de este parque nacional, empezasteis a bajar hacia Zadar. Llegamos de noche y llegamos a la zona que sería la zona del puerto deportivo, una zona muy bonita y teníamos el Airbnb justo al lado. La verdad es que hay que decir que todos los Airbnbs que tuvimos y los hoteles estaban muy bien,
a muy buen precio, muy bien situados. Entramos por lo que se conoce como, bueno, está la plaza de los Cinco Pozos, que hay una serie de murallas y una construcción allí, una especie de fortificación donde de hecho hay una discoteca. De noche era muy bonito ver la discoteca allí con las luces. Aprovechan muy bien el patrimonio, si saben que no lo van a poder cuidar con dinero público y demás, pues tendrán una concesión y se puede disfrutar también de otra serie de maneras con otros usos que también son perfectamente asumibles. Entonces entramos por esa plaza de los Cinco Pozos y allí ya podemos llegar, hay una calle principal que es donde están todos los comercios y demás, y restaurantes, bueno, hay otros restaurantes, pero quiero decir, la mayoría de comercios y zonas comerciales están en esa plaza principal, o sea, calle principal, y llega hasta la iglesia de San Donato, que tiene un campanario, como hemos hablado, típico campanario altísimo, con esa estructura cuadrada, estilo veneciano. Justo al lado de la iglesia de San Donato está ya el foro romano, pero yo recomendaría a la gente seguir todo recto hasta el final, porque llegamos ya a la Marina, y en la Marina, si torcemos a la izquierda, llegamos al convento de San Francisco. Un pequeño convento que hay allí y se puede hacer al interior, es gratuito, y el claustro, las pequeñas capillas y demás que tiene, es muy digno de ver. Y luego ya siguiendo por toda la Marina del paseo marítimo, vamos viendo un poco más de vida de Zadar y llegamos a ese antiguo foro romano que dan pues lo que son las bases de las columnas y algunas efigies por allí apoyadas en una pared, pero básicamente queda lo que es la zona del foro, esas bases de las columnas y algunas piezas y algunos capiteles, no queda mucho más. Y luego ya saldríamos por la puerta de Terraferma, que también es muy bonito de ver. ¿Y de Zadar os fuisteis a Split? Aquí ya entramos en los frikis de las series y demás, una serie tan importante como Juego de Tronos. Obviamente aquí también hay que mencionarla porque supieron aprovechar, la HBO supo aprovechar muy bien esta maravilla de ciudad. Es uno de los, la gente dice, vamos a Croacia, y ahí te dicen, ¿cuál es más bonita, Split o Dubrovnik? Y todo el mundo ahí ya duda. Ya duda porque la verdad es que Split es maravillosa también. Yo me quedo con Dubrovnik, la verdad, pero Split es maravillosa por ese palacio de Diocleciano. Y si volvemos a hablar de naturaleza y queremos conocer cascadas, tenemos el Parque Nacional de Krka, ¿no? La otra joya de la corona natural, otro patrimonio de la humanidad. Como broche final, llegamos al rincón sur de Croacia y queremos que nos hables de Dubrovnik, ¿no? Sí, por supuesto. Dubrovnik, que tiene un programa para hablar de Dubrovnik, Ragusa, como se conocía antiguamente a la ciudad de Dubrovnik. Es mucho más vivaz, se veía mucha más gente joven, se veía más ambiente, se nota que es mucho más turística, que la más turística de toda Croacia. La verdad es que ha sido un recorrido estupendo. Ya sabéis que tenéis eso, mis contactos en las redes sociales de Secret Galicia y eso, los vídeos sobre este viaje que poco a poco iremos subiendo y las recomendaciones que pondremos en el blog de la página de secretgalicia.com. Perfecto. Y muchas gracias a ti, Luz, por darme la oportunidad de hablar de mi experiencia. A ti por hacernos viajar contigo. Hasta aquí el podcast dedicado al road trip por Croacia con Secret Galicia. En próximas entregas dedicaremos uno a los parques de Plitvice y Krka, que hoy solo hemos mencionado, otro a la península de Istria, habrá otro sobre los lugares que visitaron en Montenegro y finalmente habrá un podcast dedicado a las ciudades de Split y Dubrovnik. Y si queréis poner imagen a lo que hemos contado, podéis hacerlo en el canal de YouTube de Secret Galicia y en sus redes sociales. Y también en los artículos de nuestra web, elviajeroaccidental.com, dedicados a los lagos Plitvice por Marta Sánchez y por Cecilia Pupo, y a Dubrovnik por María Garrido. Damos las gracias una semana más a Mary Vecino y David Esteban por su trabajo técnico y de producción de nuestros podcasts. Nos hemos quedado sin tiempo, como es costumbre ya. Os esperamos dentro de una semana en un nuevo programa del Viajero Accidental en Radio Viajera.